Tokio inaugura los Juegos Olímpicos con una sobria ceremonia de menos de 1.000 espectadores por la pandemia de COVID-19. Las polémicas competencias aplazadas por un año se realizarán con estrictas medidas sanitarias y en medio del rechazo de una parte de la población nipona que considera irresponsable la celebración. La Asamblea francesa aprobó el uso del pase sanitario para actividades cotidianas como la entrada a bares y restaurantes y el uso del transporte público. La normativa también establece la obligatoriedad de la vacunación para el personal sanitario. Las autoridades informaron que se estima una escalada de contagios que hará que a principios de agosto haya unos 50.000 positivos diarios. En las próximas horas se realizará el funeral del presidente haitiano Jovenel Moïse, asesinado el pasado 7 de julio. En la noche del jueves se llevó a cabo una misa en honor al jefe de Estado. Al tiempo se realizaron protestas a favor del mandatario en las que decenas de personas exigieron justicia. Bienvenidos a esta emisión de Noticias en France 24. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Iniciamos este informativo en Japón, donde tras un año de aplazamiento fueron inaugurados los Juegos Olímpicos de Tokio. Como medida para prevenir los contagios de COVID-19, la ceremonia inicial estuvo marcada por la sobriedad. Solo 950 personas fueron invitadas al Estadio Olímpico de la capital nipona, que podría albergar hasta 68.000 espectadores. Las competencias se llevan a cabo en medio de una fuerte polémica, pues una parte de la sociedad japonesa considera que podrían convertirse en un foco de contagios. Y en el último episodio de nuestra serie sobre los nuevos deportes olímpicos, cerramos con escalada deportiva, una categoría que se ha popularizado y que durante esta edición tendrá un formato especial. Veamos el informe sobre los secretos y cualidades de este deporte. Boulder, dificultad y velocidad. Esas son las tres pruebas de la escalada deportiva en el circuito profesional. Cada una tiene sus campeones, pero en el programa olímpico las tres disciplinas se combinarán. La Federación Internacional decidió, para evitar que una de las modalidades quedara fuera, hacer una mezcla de las tres, combinando las disciplinas. Por eso es que hay estas tres pruebas. Los atletas que participarán no son especialistas de las tres. Tres disciplinas muy diferentes. En dificultad, escalar una vía de 15 metros. Quien llegue más cerca de la cima, gana. El boulder es más técnico, escalar el máximo de vías fijas en una pared de 4.5 metros de altura. La velocidad es sencilla, el primero en llegar, gana. En cada disciplina hay que llevar un factor al máximo, ser explosivo en velocidad, el factor fuerza, la imaginación y la creatividad en boulder. En dificultad el esfuerzo es más largo, entonces se necesitan capacidades de adaptación, toma de información y regulación. Los atletas están obligados a repasar lo aprendido. Se trata de autocontrol. Es como regresar a la escuela para aprender una nueva disciplina, un nuevo deporte. Y con paciencia y aplicación se logra progresar. A mediados del siglo XX, los alpinistas se reunieron en clubes para entrenarse e intentar ascensos cada vez más peligrosos. Los muros artificiales surgieron con las competiciones modernas, lo que permite preservar las paredes naturales. Unos 40 años más tarde, la escalada llega a los Juegos Olímpicos. El combinado en las tres disciplinas es un primer paso. Luego en París, en 2024, se dará otro paso, ya que se separa la velocidad del boulder y la dificultad. La escalada es un deporte joven que tiene cada vez más adeptos en el mundo. Su objetivo, que quede inscrita en la aventura olímpica de manera permanente. La Asamblea Nacional Francesa ratificó el polémico proyecto de ley que establece la obligatoriedad de la vacunación para todos los trabajadores de la salud. La normativa también hace que en lugares cotidianos los ciudadanos deban mostrar su pase sanitario que prueba inmunidad al virus. La medida del gobierno de Emmanuel Macron busca acelerar la vacunación. Sin embargo, enfrentó numerosas críticas en la clase política y en la sociedad. La votación ha terminado. Después de toda una noche con horas de intenso debate, el último proyecto de ley del gobierno de Emmanuel Macron contra el COVID se aprobó en la Asamblea Nacional. Con 117 diputados a favor y 86 en contra, es una victoria para Macron y su partido, que llegó tras una dura lucha en el legislativo y con una serie de protestas en las calles. La mayoría de los miembros del Parlamento, aparte de los de extrema derecha e izquierda radical, estuvieron a favor de la medida que requiere que todos los trabajadores de salud se vacunen. Sin embargo, la propuesta de Macron del pase sanitario, que requiere una prueba de vacunación o un test negativo para entrar en una serie de lugares, incluidos restaurantes, caldeó los ánimos entre los diputados.
He escuchado a miembros de la mayoría decir que siempre merece la pena intentarlo. Como si esto fuese una cosa trivial. Aplastamos libertades personales, pedimos documentos a la gente en cualquier sitio. Voy a gritar al micrófono como hizo usted, señor Rufán, para asegurarme que me escucha. Necesitamos este pase de manera inmediata, ahora. No estamos aquí para molestar a la gente, estamos aquí para protegerlos, para legislar y para salir adelante. Con el número de casos en aumento, el gobierno prometió acelerar el proyecto de ley. Tras su éxito en la Asamblea, esa rapidez también fue un objeto de críticas. Se han realizado unas 1.200 enmiendas en un debate que comenzó en la tarde del miércoles y acabó finalmente el viernes a las 5 de la mañana. Esta es la 9ª ley anti-COVID del gobierno que ahora se enfrentará a un agitado proceso en el Senado. Tal como lo ha hecho Francia, Italia buscará implementar el uso del pase sanitario para bares, restaurantes y otros lugares de ocio a partir del 5 de agosto. El Ejecutivo aprobó un decreto que establece la obligatoriedad del llamado certificado verde, que demuestra que la persona ha sido vacunada, superó la enfermedad o tiene una prueba negativa para entrar a lugares como cines, museos y estadios. Para que la norma entre en vigor tendrá que recibir el aval del Parlamento italiano. El certificado verde es una medida que permitirá a los italianos seguir practicando sus actividades, disfrutando, yendo al restaurante, participar en espectáculos al aire libre y en interiores, con la garantía de estar entre personas que no contagian. El gobierno del presidente Joe Biden sancionó al ministro de las Fuerzas Armadas de Cuba y a una unidad militar de élite conocida como Boinas Negras por reprimir las protestas antigubernamentales del pasado 11 de julio en la isla. Las sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos bloquean todos los activos del ministro Álvaro López Miera, uno de los hombres de confianza del expresidente Raúl Castro, y de todos los integrantes de la Brigada Especial Nacional del Ministerio del Interior. Por su parte, el canciller cubano Bruno Rodríguez señaló que las sanciones son irrelevantes. Y en las próximas horas está previsto que se realice el funeral del presidente de Haití, Jovenel Moïse, asesinado el pasado 7 de julio. En Cap-Haïtien, cerca de la ciudad natal del mandatario, se celebró una misa en su honor. Esta localidad, ubicada al norte del país, es la única que ha protestado por su asesinato. Herminia Fernández nos cuenta los detalles. Jovenel Moïse fue un presidente con baja popularidad, pero aún así tiene seguidores que lloran su muerte. Al norte de Haití, en Cabo Haitiano, ciudad vecina al pueblo natal de Moïse, se celebró una misa en su honor y los asistentes se mostraron enfadados por su muerte. Justicia para el presidente, justicia para mi presidente. No voté por una muerte como esta. Murió como un criminal, como un asesino. No voté para que muriera así. Cabo Haitiano ha sido uno de los epicentros de las protestas por la muerte de Moïse. Sus habitantes se quejan de la pasividad policial en el magnicidio. Una ira que ha llegado hasta la capital. Las barricadas se extendieron en Puerto Príncipe. La gente quiere gritar. Todos están protestando porque el presidente Jovenel está muerto. Por eso todos están tristes. Por eso la gente bloquea las calles. Mientras tanto, las autoridades de Haití preparan para este viernes el funeral nacional del expresidente, que fue asesinado el 7 de julio. Hasta este momento hay 26 personas detenidas, entre ellos exmilitares colombianos, quienes ingresaron a la casa oficial del mandatario sin encontrar resistencia por parte de la seguridad presidencial. Ya son al menos 47 las víctimas de las fuertes lluvias y deslizamientos que golpean el estado de Maharashtra en el occidente de India. Las acumulaciones de agua han obligado a las autoridades a utilizar helicópteros y a llamar a los ciudadanos atrapados a esperar el rescate sobre los tejados. A su vez, en China, los fallecidos por las inundaciones aumentaron a 51. Las fuertes lluvias que golpean el centro del país se desplazan hacia el norte. Casi 400.000 personas han tenido que ser evacuadas por el fenómeno, cuyos daños han sido evaluados en alrededor de $10 millones. Llegamos así al final de esta emisión. A ustedes gracias por su sintonía y feliz día para todos.